¿Has notado alguna vez cómo la vida siempre parece ponernos obstáculos? Parece que cuando finalmente damos un paso adelante, dos obstáculos nos hacen retroceder. Y, en el fondo, lo que más duele no es la lucha en sí, sino la sensación de que luchamos solos, sin fuerzas. Lo cierto es que esta forma de pensar es una trampa, porque la Biblia nos recuerda en Romanos 8:31, si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá vencernos? Esto no es solo un eslogan, es una afirmación que desafía la lógica humana y cambia por completo la forma en que vemos las batallas. El mundo te dirá que necesitas ser más fuerte, estar más preparado, ser más inteligente o incluso tener más suerte para ganar. Pero Dios dice algo completamente diferente. No se trata de tu fuerza, sino de su presencia a tu lado. Esto es contradictorio, porque mientras la lógica humana nos impulsa al esfuerzo constante, el Evangelio nos invita a descansar en la certeza de que ya tenemos la victoria. ¿Entiendes la controversia aquí? No es que no enfrentarás desafíos, sino que ninguno de ellos tendrá la última palabra cuando Dios esté contigo. Y eso es lo que quiero mostrarte en este vídeo. Cómo vivir con la confianza de que nada, absolutamente nada, puede detenerte cuando el Señor es tu escudo y tu fortaleza. Acompáñame hasta el final, porque descubrirás que los muros que parecen infranqueables ya no tienen poder ante la presencia de Dios. Hay momentos en la vida en que nos sentimos rodeados por todos lados. Problemas financieros, crisis familiares, presiones emocionales. En esos momentos nos sentimos en desventaja, como si la vida tuviera más enemigos que aliados. Sin embargo, Romanos 8:31 nos recuerda firmemente, si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá vencernos? Esta no es solo una frase bonita, sino una declaración de victoria que trasciende los siglos. Es como si el mismo apóstol Pablo nos abriera los ojos para que veamos que la verdadera fuerza no proviene de quienes están contra nosotros, sino de quienes están con nosotros. Piénsenlo. ¿Qué sucede cuando un niño pequeño se enfrenta al miedo de cruzar una calle concurrida? No miran los autos, sino la mano de su padre que los agarra con fuerza. Esto es precisamente lo que Pablo quiere mostrarnos. No importa cuán grande sea la oposición, ni cuán fuertes sean las voces que intentan intimidarnos. La gran pregunta no es quién se opone a nosotros, sino quién nos apoya. Y si el Creador del universo mismo está con nosotros, ¿cómo podría cualquier circunstancia tener la última palabra en nuestras vidas? Esta verdad, sin embargo, no significa que no enfrentaremos batallas. Significa que ninguna de ellas tendrá autoridad definitiva sobre nosotros. El dolor puede gritar, pero no dicta el resultado. La pérdida puede doler, pero no define el futuro. Cuando reconocemos que Dios está con nosotros, comenzamos a ver los problemas como plataformas para presenciar su poder. Y es precisamente en este punto que surge la siguiente reflexión. Si Dios está con nosotros, ¿cuál es el fundamento que sustenta esta confianza en medio de los altibajos de la vida? ¿Quién no ha experimentado un día en el que las emociones se sintieron como una montaña rusa? Te despiertas por la mañana motivado, creyendo que todo saldrá bien, pero basta con una palabra dura, un problema en el trabajo o un recuerdo doloroso para sentir que el suelo se desvanece bajo tus pies. Las emociones son frágiles, inestables y cambian con el transcurso de los acontecimientos. Por eso, confiar únicamente en ellas es como construir una casa sobre arena, hermosa por fuera, pero incapaz de resistir una tormenta. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia con los vientos de las circunstancias. Isaías 48 nos recuerda, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando todo parece desmoronarse, la Escritura permanece firme como una roca.
Imagina una brújula en medio de un bosque. Tus sentimientos pueden decirte que vas por buen camino, pero sin una brújula, la probabilidad de perderte es enorme. La Biblia es esta brújula espiritual que nos señala la verdad, incluso cuando las emociones nos llevan a la desesperación. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos convence de que Dios nos ha olvidado, cuando en realidad está más cerca que nunca? ¿Cuántas veces sentimos que no podemos con ello, pero la palabra nos asegura que su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad? Las emociones son pasajeras, pero la Escritura es eterna, y es en ella donde encontramos la estabilidad para evitar vivir a merced de constantes altibajos. Quizás por eso tantos cristianos viven en inestabilidad espiritual. Cuando están felices, buscan a Dios con fervor. Cuando están tristes, se desaniman y se alejan. Esto sucede porque el fundamento de sus vidas no es la palabra, sino sus sentimientos. El secreto está en invertir este orden. Primero la palabra, luego los sentimientos. Cuando dejamos que la Biblia sea el ancla de nuestra alma, descubrimos que incluso en los días oscuros podemos caminar seguros. La vida deja de ser un barco a la deriva en un mar tempestuoso y se convierte en un barco guiado por un capitán confiable. Y es precisamente aquí donde surge la siguiente pregunta. Si la palabra es tan firme y confiable, ¿qué tipo de promesas nos revela para sostenernos en medio de nuestras luchas diarias? Uno de los mayores desafíos que enfrenta el ser humano es lidiar con la sensación de soledad en los momentos más difíciles. Cuando el dolor es abrumador o las puertas parecen cerradas, surge esa pregunta silenciosa: ¿se acuerda Dios de mí? Pero es precisamente en este punto que la Biblia nos da una respuesta contundente. Isaías 41:10 afirma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré y te protegeré con mi mano fuerte. Vea cuán personal, directa y no negociable es la promesa. Estoy contigo. No es una posibilidad, es una certeza. Imagina a alguien cruzando un río embravecido con el agua hasta el pecho. La corriente es fuerte. Su cuerpo se debilita, pero de repente una mano firme lo atrae hacia la orilla. Esto es lo que Dios hace con nosotros a diario. No observa desde lejos, como un espectador indiferente, sino que se involucra, sostiene, fortalece y ayuda. En cada detalle de la vida, ya sea en el silencio de una lágrima oculta o en la angustia de un corazón cansado, la mano de Dios permanece extendida. Y esta mano no tiembla, no falla, no se retira. Es firme, constante y lleva consigo la promesa de que nunca abandonará a quienes le pertenecen. Y cuando empezamos a ver la vida desde esta perspectiva, incluso las dificultades adquieren un nuevo significado. El sufrimiento no es señal de abandono, sino un escenario para experimentar el cuidado divino. Las limitaciones humanas no son debilidad, sino una oportunidad para ver el poder de Dios perfeccionado en nosotros. Y así, cada promesa bíblica deja de ser una frase lejana y se convierte en una realidad vivida. Pero esto nos lleva a reflexionar. Si Dios promete estar tan presente, ¿por qué nos dejamos tan a menudo paralizar por el miedo y las mentiras que el enemigo nos susurra al oído? El miedo es una de las emociones más paralizantes. No solo nos hace dudar ante las oportunidades, sino que también nos roba la paz y distorsiona la realidad. De hecho, el miedo es como una sombra. Parece más grande de lo que realmente es y solo existe porque la luz está bloqueada. El enemigo lo sabe y, por eso, usa sus armas favoritas, la mentira. Nos susurra al corazón frases que parecen verdades absolutas. No puedes hacerlo, estás solo, no hay salida. Estas mentiras no tienen fundamento en la realidad, pero cobran fuerza cuando las escuchamos. Es como una casa construida sobre rumores.
Basta un solo golpe para que todo se derrumbe. La Biblia nos muestra que Satanás es llamado el padre de la mentira. Juan 8:44. Y es precisamente en este ámbito donde intenta actuar, en el ámbito de los pensamientos. No tiene poder para cambiar los planes de Dios, pero intenta hacernos dudar de ellos. El miedo, por lo tanto, es como una prisión cuyos barrotes no son de hierro, sino de engaño. Muchos viven presos de ansiedades y preocupaciones, no porque Dios los haya abandonado, sino porque creyeron en las narrativas distorsionadas del enemigo. Por lo tanto, necesitamos aprender a confrontar las mentiras con la verdad de la palabra. Cada vez que el diablo diga, eres inútil, debemos recordar lo que el Señor declara en Isaías 43:4. Eres precioso para mí porque te amo y te honro. Cuando el miedo se enfrenta a la verdad bíblica, pierde su poder. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no lucha por quedarse, simplemente desaparece. Lo mismo ocurre cuando proclamamos la palabra de Dios sobre nuestras emociones. El enemigo puede rugir como un león, pero no puede devorar a quienes saben en quién se apoyan. Por lo tanto, la clave para vencer el miedo no es intentar controlar las circunstancias, sino alimentarse de la verdad que perdura. Y aquí está el punto crucial. Si el miedo nace de la mentira, la fe florece de la verdad. La pregunta sigue siendo, ¿qué voz has permitido que resuene con más fuerza en tu vida? ¿La voz del miedo o la voz del Dios soberano? Mucha gente ve la vida cristiana como un simple paseo tranquilo, lleno de bendiciones y momentos de paz. Pero la Biblia no oculta la realidad. Vivimos en un campo de batalla espiritual. El enemigo nunca descansa y sus estrategias son hábiles, siempre intentando explotar nuestras debilidades. El apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8, sean sobrios y estén alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este versículo no es una metáfora distante, sino un llamado a la conciencia de que existen fuerzas invisibles que luchan contra la fe. Fingir que esta guerra no existe es como entrar en combate sin armadura. Te conviertes en presa fácil. Sin embargo, hay una verdad que cambia por completo la forma en que vemos esta lucha. El enemigo ya ha sido derrotado. En la cruz, cuando Jesús declaró, está terminado, Juan 19:30, no solo anunciaba el fin de su dolor, sino que decretaba la derrota definitiva de Satanás. Es como una guerra en la que la batalla decisiva ya se ha librado. El ejército enemigo puede incluso intentar contraatacar, pero la victoria ya está sellada. Esto significa que el diablo no lucha para ganar, sino para engañar, intentando hacernos olvidar la victoria que ya tenemos en Cristo. El cristiano, por lo tanto, lucha no para conquistar, sino para aplicar y vivir esta victoria cada día. Aún así, no podemos ignorar la intensidad de esta batalla. Los ataques pueden presentarse en forma de tentaciones, pensamientos de derrota, acusaciones o incluso persecución. Pero cuando recordamos que la victoria ya está lograda, cambiamos nuestra postura. Luchamos no con desesperación, sino con confianza. Es como ver un partido de fútbol sabiendo que el marcador final ya está decidido a favor del equipo. La tensión está ahí, los ataques del oponente están ahí, pero la victoria está garantizada. Y es precisamente esta certeza la que debería llenar nuestros corazones de valentía. Muchos cristianos viven como si siempre estuvieran en una posición de derrota, como si el enemigo tuviera más poder sobre sus vidas del que realmente tiene. Sin embargo, Jesús lo dejó claro en Lucas 10:19. Escucha, te he dado poder para pisar serpientes y escorpiones y vencer toda la fuerza del enemigo y nada te hará daño. Esta afirmación no es simbólica, es real. Cristo dice que sus discípulos no tendrían que vivir con miedo ni intimidación,
porque recibieron autoridad espiritual de Él. El problema es que a menudo no usamos esta autoridad por ignorancia o incredulidad y terminamos viviendo por debajo de lo que Dios ya nos ha dado. Es como alguien que tiene la llave de una casa, pero sigue durmiendo afuera porque no cree poder entrar. La autoridad del creyente es esta llave. Ya nos ha sido dada, pero debemos usarla. No luchamos para obtener autoridad, luchamos desde la autoridad que Cristo ya obtuvo en la cruz. Cuando invocamos el nombre de Jesús, no solo repetimos una palabra, sino que ejercemos el poder que lleva el nombre más grande sobre todos los nombres. Esta autoridad no proviene de nuestra fuerza, nuestro mérito ni nuestra religiosidad, sino del sacrificio perfecto de Cristo que nos hizo hijos de Dios. Sin embargo, el enemigo hará todo lo posible para que olvides esto. Sabe que un cristiano consciente de la autoridad que tiene en Cristo se vuelve inquebrantable. Por eso, siembra dudas, intenta sembrar miedo y distorsionar la verdad. Pero cuando nos mantenemos firmes en la palabra y actuamos con fe, declarando lo que Dios ya nos ha dado, la oscuridad debe retirarse. No es nuestra voz la que atemoriza al enemigo, sino la autoridad del nombre de Jesús en nuestros labios. Y esto nos lleva a otro punto fundamental. Si tenemos autoridad, también debemos estar preparados para usarla. Y por eso la Biblia nos enseña sobre la indispensable armadura de Dios. Ningún soldado entra al campo de batalla con el torso desnudo, sin protección, creyendo que su valentía bastará. De igual manera, ningún cristiano puede afrontar la vida espiritual sin estar revestido de la armadura de Dios. En Efesios 6:11, Pablo nos advierte: pónganse toda la armadura que Dios les da para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta no es una sugerencia opcional, sino un mandato vital. El apóstol sabía que la guerra espiritual es real y que nuestra defensa no reside en las capacidades humanas, sino en los recursos divinos. La armadura de Dios no es un adorno religioso, es la protección práctica que nos mantiene firmes ante el mal. Cada pieza de la armadura tiene un propósito esencial. El cinturón de la verdad nos protege del engaño. La coraza de justicia protege nuestro corazón de las acusaciones. El calzado del Evangelio de la paz nos permite avanzar sin temor. El escudo de la fe extingue los dardos de fuego de la duda. El yelmo de la salvación protege nuestra mente de los pensamientos de derrota. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da la autoridad para contraatacar. Esta descripción no es meramente poética, es una estrategia espiritual que revela cómo Dios nos capacita para resistir. Sin esta armadura, cualquier ataque puede quebrantarse. Con ella, nos mantenemos firmes incluso ante las mayores presiones. Es interesante notar que Pablo no habla de ponerse parte de la armadura, sino todo. Esto significa que no podemos simplemente elegir lo que parezca más fácil o más conveniente. Es una superposición completa, diaria e intencional. Así como él se olvida. Así como nos ponemos los zapatos antes de salir de casa, tampoco podemos descuidar las armas espirituales que el Señor nos ofrece. Y aquí está la clave que nos guía hacia adelante. Si la armadura nos prepara para resistir, debemos recordar que la batalla ya no se trata de obtener la victoria, sino de vivir y aplicar la victoria que Jesús ya selló en la cruz. Cuando pensamos en la victoria, solemos asociarla con el esfuerzo, los logros y el mérito. El mundo enseña que solo ganan quienes luchan más, trabajan más o se dedican más. Pero el Evangelio nos muestra una lógica completamente diferente. La victoria más importante de la historia ya se ha logrado, no por nuestras manos, sino por las manos clavadas en la cruz. En Juan 19:30 Jesús declaró:
está terminado. Estas dos palabras no fueron un suspiro de derrota, sino un grito de triunfo. Allí, en la cruz, se pagó por el pecado, se conquistó la muerte y se derrotó al diablo. El cristiano, por tanto, no lucha para alcanzar la victoria, sino para vivir la victoria que ya está asegurada. Es como alguien que hereda una gran fortuna. La riqueza ya le pertenece, pero necesita aprender a administrar y disfrutarla. Lo mismo ocurre con la victoria en Cristo. Muchos aún viven como derrotados porque no han comprendido la herencia que ya recibieron. Siguen luchando desesperados, intentando conquistar algo que ya les está garantizado. Esta mentalidad genera frustración, porque la guerra espiritual no se trata del esfuerzo humano, sino de la dependencia de la obra consumada de Cristo. El poder de la cruz no es solo un evento pasado, es una realidad viva que moldea nuestro presente y garantiza nuestro futuro. Cuando miramos la cruz desde esta perspectiva, la vida cambia. Los problemas dejan de verse como sentencias definitivas y pasan a ser circunstancias temporales. La derrota del enemigo ya está decretada, pero aún intenta engañarnos, como un enemigo vencido que se niega a aceptar el resultado de la guerra. Nos corresponde aplicar esta victoria a diario, recordando a nuestros corazones y al enemigo que la sentencia ya está dictada. Y aquí surge una revelación aún más profunda. Si la victoria ya está ganada, significa que absolutamente nada puede separarnos del amor que sustenta esta conquista en Cristo Jesús. Hay momentos en que las circunstancias intentan convencernos de que Dios nos ha olvidado. Una enfermedad prolongada, una oración aparentemente sin respuesta o incluso el silencio en medio del dolor pueden hacer que nuestro corazón se pregunte, ¿todavía me ama? Pero Romanos 8:38-39 responde claramente, porque estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni otras autoridades o poderes celestiales, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo. No hay nada en todas las cosas que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el ancla que sostiene nuestra fe incluso en las aguas más turbulentas. El amor de Dios no es como el amor humano, que a menudo falla, se enfría o es condicional. Es un amor incondicional, eterno e inmutable. Él nos amó cuando aún éramos pecadores, Romanos 5:8. Y este amor no disminuye ante nuestras fallas. Pensemos en un niño que cae al intentar aprender a caminar. Su padre no lo rechaza por tropezar. Al contrario, le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Este es el amor de nuestro Padre Celestial. No nos abandona cuando caemos, sino que nos rodea de gracia y misericordia, recordándonos que le pertenecemos. Esta convicción transforma nuestra forma de afrontar la vida. Saber que nada puede separarnos del amor de Dios nos da valor para afrontar los desafíos, resiliencia para soportar las pérdidas y esperanza para afrontar el futuro. Su amor es el cimiento sobre el que nos mantenemos firmes, pase lo que pase. Pero esta realidad nos lleva a una última reflexión práctica. Si este amor es tan seguro y constante, ¿cómo podemos acceder a él a diario y conectar más profundamente con la protección y el descanso que solo él puede ofrecer? La oración no es solo una práctica religiosa, es el hilo invisible que nos conecta con el corazón del Padre. Es a través de la oración que reconocemos nuestra dependencia, renunciamos a nuestras luchas y recibimos descanso. Filipenses 4:6-7 nos enseña: no se preocupen por nada, sino que en cada oración pidan a Dios lo que necesitan, orando siempre con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que nadie puede entender, guardará sus corazones y sus mentes porque están en Cristo Jesús. Este texto muestra que la oración no es un monólogo vacío, sino un intercambio vivo.
Ponemos nuestras angustias ante Dios y recibimos a cambio su paz que supera todo entendimiento. Imaginemos a un niño pequeño que, en plena noche, corre a la habitación de sus padres, asustado por una pesadilla. En sus brazos, no importa si el ruido exterior persiste o si la oscuridad persiste, su corazón se tranquiliza porque sabe que está a salvo. La oración también funciona así. No ahuyenta todas las tormentas externas, pero pone nuestro corazón en el regazo del Padre, donde encontramos descanso y seguridad. Orar es, por tanto, más que pedir. Es descansar en la certeza de que no estamos solos. Es reconocer que la fuerza no viene de nosotros, sino de Él, y que su presencia es suficiente para sostenernos. Esta conexión diaria nos fortalece contra los ataques del enemigo y renueva nuestra esperanza ante las presiones de la vida. La oración es el lugar donde se rompen las cadenas del miedo y se reaviva la fe. Es el espacio donde dejamos de llevar la carga solos y comenzamos a compartirla con aquel que dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Y aquí está la gran verdad. Quien aprende a vivir en oración no solo habla con Dios, sino que descansa en Él, experimentando libertad y una abundancia que el mundo nunca podrá ofrecer. Hemos llegado al final de esta reflexión, pero en realidad esto es solo el comienzo de una nueva forma de afrontar la vida. Hoy recordaste que no estás solo, que la palabra es más sólida que tus sentimientos y que el miedo no tiene la última palabra sobre ti. Si Dios está contigo, nada puede detenerte. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir con esta confianza? ¿Seguirás permitiendo que el miedo dicte tus decisiones o comenzarás a vivir creyendo en las promesas del Señor? Te reto a poner esto en práctica hoy. Cuando la ansiedad te ataque, declara la palabra. Cuando la duda intente paralizar, recuerda la victoria de la cruz. Cuando el enemigo intente engañarte, usa la autoridad que Cristo ya te ha dado. No es teoría, es práctica diaria. Y cuanto más lo apliques, más fuerte se fortalecerá tu fe. Recuerda, la oración es tu conexión con la protección y el descanso de Dios. No lo dejes para mañana. Empieza ahora. Y antes de terminar, quiero pedirte algo especial. Si este mensaje te conmovió, te tocó la vida y te dio esperanza, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. No se trata solo de conectar, sino de difundir la verdad que te libera. Y recuerda, no camines solo. Dios está contigo y eso es suficiente para transformar tu historia.